Docente ingeniero Erasto Lara Cruz. Los temas 2x2, 2.3 y 2 por Antonio Izquierdo Limón. Metal. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad. Sales forman iones electropositivos, cationes en disolución. La ciencia que se forman iones de un metal como un material y la banda de conducción en su estructura electrónica, de conducir fácilmente calor y electricidad, tal como el cobre, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. Conocida en el término para comportamiento en aquellos en los que los ciertos rangos disminuyen al elevar la temperatura en contraste con los semiconductores. Reaccionan química no metales, no son reactivos entre sí, a veces aunque algunos forman aleaciones entre sí. El concepto de metal se refiere a elementos puros así como aleaciones como características metálicas, como la tabla periódica de los elementos, y se separan de diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los metales, tiene más fácil que los metales sean electrones y más difícil que los ganen. Características entre ellas son conductores de la electricidad, de color grisáceo, pero algunas presentan colores distintos. Es rosáceo el cobre, rojizo, amarillo, entre otros metales. Aparecen más. Este fenómeno se denomina policromismo a esfuerzos de compresión. Ductilidad. Propiedades de los metales al moldearse en alambre e hilos al ser sometidos a esfuerzos de tracción. Resistencia que presentan los metales al romperse, al recibir resistencia mecánica. La capacidad para resistir en comprensión, torsión y flexión sin deformación ni romperse. La ciencia de materiales define un metal como electrónica, enlace metálico. Esto es la capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad, y generalmente la capacidad de reflejar cuál sea. Propiedades físicas químicas. Los metales características a excepción del mercurio son sólidos en condiciones ambientales normales, suelen tener un punto de fusión alto, ser duros y ser buenos para el calor y la electricidad. Los metales tienen la propiedad de las reacciones se realizan cuando se combinan con el formando óxidos metálicos básicos, exceptuando el mercurio, que es el líquido. De todos los demás son sólidos. Todos presentan brillo metálico, son maleables y finos. A partir de ellos, el oro, la plata y el cobre son los más dúctiles y maleables, son buenos conductores de calor y electricidad. Podemos tener las siguientes propiedades físicas como peso específico, punto de fusión, latente de difusión, dilatación y contracción, extensión, impenetrabilidad, división, pesantez, fluencia, magneconductividad y la conductividad térmica. ¿Qué son los no metales? Los no metales presentes en la parte derecha de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, caracterizado por ser malos conductores de H, el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, el selenio, los gases nobles y los halógenos. Estos dos últimos grupos tienen características propias, propiedades físicas. En la gran mayoría de los casos de los elementos tienen características comunes como no se corroen, carecen de brillo ya que no reflejan la luz, se encuentran electrones o más. Estos electrones, al encontrarse en la capa mayor de energía del átomo, son los responsables de la interacción entre átomos, carecen de maleabilidad y ductilidad. En la naturaleza se encuentran formados moléculas, ejemplos, O2, el nitrógeno, N2 y el hidrógeno H, con importancia para la vida. Otros elementos no metales son claves en los procesos orgánicos que dieron lugar a la vida. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, inspiro indispensable para la formación de vida. El hidrógeno es un gas inodoro, inocoloro, en donde se utiliza para descomponer elementos metales. Es el elemento químico más abundante en el universo. De hecho, forma parte del 75% de toda la materia visible. Selenio es un micronutriente vital para la mayoría de las formas. Tiene la cualidad de aumentar su conductividad eléctrica para ser y solo es soluble en éter disulfuro carbono. Por sí solo el carbono es un no metal esencial para la vida. Los compuestos orgánicos y la química orgánica se avanzan en estructura formalmente por carbono. El carbono tiene la peculiaridad
de que puede combinar con 4 elementos diferentes al mismo tiempo, y así por simples, dobles o triples. Con el oxígeno puede formar dióxido de carbono y las moléculas precursoras de los compuestos orgánicos en la fotosíntesis. Nitrógeno es casi 80% del aire, de allí son relevancia además por de otros compuestos orgánicos como óxido de nitrógeno N2, el oxígeno, entre otros en el mundo industrial. El nitrógeno se utiliza para obtener amoníaco, que es para elaborar óxido nítrico. El fósforo es el representante de sionuro adético de los seres vivos de ácido ribónico encargado de la síntesis indispensable para el transporte y almacenamiento de energía de las células. La dureza, su maleabilidad, ductilidad en sólidos, conductividad térmica y conductividad eléctrica. Las propiedades mecánicas de los como elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, fuerzas externas continuas o discontinuas, estáticas, dinámicas o cíclicas, que se el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales es muy importante al momento de para construir un determinado objeto con aplicación tecnológica. La importancia para medir las propiedades mecánicas de los materiales, cuál se realiza el FUNEN. Por otro lado, con materiales influyen sus propiedades magnéticas tanto a la escala nanométrica como volumétrica. Estas propiedades de escala manométricas pueden resultar diferentes a las correspondientes escalas. Con alta aplicabilidad tecnológica de los materiales pueden incluir fenómenos tal el diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, superparamagnetismo, el magnetorresistente. Se realizan los análisis cristalográficos de nanopartículas de materiales magnéticos y su correlación entre la forma, el tamaño y la estructura cristalina con sus propiedades mecánicas de un material son aquellas que afectúan a la mecánica y la capacidad de los materiales cuando se les aplica una fuerza. Es decir, las propiedades mecánicas son las propiedades que poseen su capacidad de transmitir fuerzas o de formación. Propiedades de los metales. Es habitual escuchar cómo se le habla de resistencia, elasticidad u otras propiedades de un material. Y sin la definición de forma breve de las principales propiedades mecánicas de los metales. La elasticidad es la propiedad del metal para recuperar su forma original de luz presa. Se trata de la aptitud de un metal para resistir a más dureza al metal menos. Será cambiar de forma la dureza puede incrementar a través de enduramiento o tratamiento térmico del metal. La maleabilidad se define como la capacidad de un metal o soportar golpes de herramientas como a la rotura, la fragilidad y la propiedad de una relación muy estrecha. La resistencia es la capacidad del metal para aguantar fuerzas que, por ejemplo, en piedra que se usan en la estructura de los puentes deben destacar por alta resistencia. La utilidad es estirarse así como provocar una estructura de productos conformados y troquelados como carrocerías de parachoques. Propiedades del acero. Las propiedades mecánicas y físicas del acero pueden variar enormemente dependiendo de su fósforo o su fósforo. De esta manera, cuando se requieren lograr unas propiedades mecánicas físicas del acero, se puede ser aliado con tales como cromo, colenio, tántalo, titanio, tungsteno o vanadio. Y la composición y propiedades del acero varían ampliamente. Existen 500 relaciones del acero. En general tiene un contenido de carbono inferior por un número de impurezas. Las encontrar propiedades. Aquí podemos observar las propiedades del acero que antes habíamos mencionado, que es la electricidad, tenacidad, solubilidad, conductividad, oxidación y dureza. Propiedades físicas en la densidad del cuerpo incluye la relación del peso, volumen, masa y densidad química. Son 3 aspectos fundamentales del acero: su capacidad para conducir la temperatura, conducción, su potencial para transferir el calor y su capacidad de manejo. Eléctrica se refiere a la capacidad que tiene el acero para conducir la corriente óptica. En el caso del acero denotan su capacidad de la luz emitida. Un ejemplo sería es con la aleación requerida para lograr el acero inoxidable. Las magnéticas en su capacidad para ser inducido a un campo electromagnético. Mientras más alto el porcentaje de acero, su capacidad como un imán.